En la lectura del testamento mi abuelo multimillonario dejó a todos millones de euros, pero a mí solo me tocaron 50, ni 50.000, ni un cheque simbólico. Simplemente 2 billetes crujientes que se deslizaron por la mesa como si fueran una ocurrencia tardía mientras mi padre sonreía con esa clase de sonrisa que dice siempre lo supe, mi hermano se reía sin siquiera intentar disimularlo y alguien murmuraba. Era de esperar, pero yo no dije nada, solo me quedé mirando el dinero en mis manos. Sintiendo como la habitación se cerraba a mi alrededor porque mi abuelo nunca había sido descuidado, ni con los negocios ni con las personas, y esto se sentía deliberado, así que cuando incliné los billetes bajo la dura luz de la oficina, noté algo extraño. Una marca diminuta, casi invisible, casi nada, pero mi abuelo me había dicho una vez, si quieres esconder la verdad, ponla donde nadie se moleste en mirar. Y 1 hora más tarde estaba parada dentro de una silenciosa oficina bancaria deslizando esos 50 euros sobre el escritorio mientras el director miraba el dinero y se quedaba helado. Me llamo Elena y en mi familia nunca fui de la que esperaban mucho, no porque fuera irresponsable o un fracaso, sino porque era callada, mientras que mi hermano Javier aprendió pronto a hablar alto, a ocupar espacio y a convertir cada conversación en una oportunidad. Yo aprendí a sentarme atrás y observar, y mientras mis padres elogiaban su ambición, su confianza y su futuro, a mí me describían con palabras más suaves diciendo que Elena es dulce, Elena es fácil, Elena no pide mucho, pero lo que realmente querían decir era que Elena no causará problemas. Mi abuelo, don Guillermo Castillo, era el único que parecía notar la diferencia. Para el mundo era un multimillonario, un hombre que construyó un imperio de la nada. La gente enderezaba la espalda cuando él entraba en una habitación. Los banqueros se reían demasiado fuerte de sus chistes y los políticos le devolvían las llamadas en minutos, pero para mí era solo el abuelo Guillermo, el hombre que tomaba su café solo y sin azúcar, que odiaba el ruido innecesario y que creía que el silencio decía más sobre una persona que las palabras. Cuando su salud empezó a fallar, la familia de repente se puso muy ocupada, todos visitaban pero no por mucho tiempo. Mi padre Ricardo pasaba con un traje a medida, miraba su reloj 2 veces y decía: papá, solo quería ver cómo estás, tengo una reunión. Mi madre Carmen traía flores que se quedaban intactas en un jarrón y Javier venía una vez, se paraba cerca de la puerta y decía: aguanta, abuelo, eres fuerte. Luego se iban y la habitación siempre se sentía más vacía después, pero yo me quedaba. No porque pensara que ganaría algo ni esperando gratitud, me quedaba porque alguien tenía que hacerlo. Le acomodaba las almohadas cuando su respiración se volvía superficial. Le leía el periódico en voz alta cuando su vista se debilitó y escuchaba las mismas historias una y otra vez sin corregirlo, aunque ya supiera el final. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba débilmente a través de las persianas del hospital, él extendió la mano y sostuvo la mía con un agarre frágil pero intencional, preguntándome suavemente: ¿oyes eso? Yo susurré: ¿el qué? Y él dijo: el silencio. La mayoría de la gente le tiene miedo. Luego me miró, realmente me miró como si estuviera memorizando mi cara y continuó diciendo: tú no tienes miedo, por eso sigues aquí. Tragué saliva y dije: claro que tengo miedo. Él sonrió levemente. Y respondió: no, tú tienes miedo de ser invisible, eso es diferente, y yo no supe qué decir a eso. En otra ocasión, tarde por la noche, cuando las máquinas zumbaban constantemente y el mundo se sentía lejano, dijo algo que se me quedó grabado: el dinero no muestra quiénes son las personas, solo les quita la máscara más rápido. Yo me reí suavemente y dije: parece que estás planeando algo. Sus ojos parpadearon con algo que no pude leer del todo y respondió: tal vez lo esté. Pensé que era solo la medicación hablando y no sabía que él ya estaba decidiendo en quién me iba a convertir. Y cuando falleció lo hizo en silencio, sin últimas palabras dramáticas, sin largas despedidas, solo soltó lentamente mi mano y luego nada. Recuerdo estar allí parada después, incapaz de moverme, pensando una y otra vez que ahora estaba realmente sola porque la única persona que me veía, que nunca necesitó que fuera más ruidosa, más aguda o diferente, se había ido, y no tenía idea de que incluso en la muerte, mi abuelo seguía observando. El funeral fue exactamente lo que mi abuelo hubiera querido: simple, controlado, sin discursos innecesarios, trajes negros llenando la pequeña capilla, zapatos lustrados alineados cuidadosamente a lo largo del pasillo, flores blancas dispuestas con precisión quirúrgica. Todo parecía caro, todo parecía respetuoso y de alguna manera nada de eso se sentía real. Yo estaba de pie cerca de la parte trasera con las manos entrelazadas fuertemente frente a mí, viendo a mi familia interactuar como actores que habían ensayado sus papeles demasiado bien. Mi padre hablaba con voz baja y firme, dando apretones de manos y asintiendo solemnemente.
Mi madre se secaba los ojos en momentos cuidadosamente elegidos y Javier se movía entre la multitud con confianza aceptando condolencias como si le pertenecieran a él. Nadie se paró a mi lado, nadie preguntó si estaba bien, no necesitaban hacerlo. En esta familia esa pregunta nunca se hacía a menos que hubiera algo que ganar con la respuesta. Escuché susurros flotando por la habitación, suaves pero afilados, preguntando cuánto creían que había dejado, diciendo que solo las propiedades inmobiliarias valían una fortuna y que Javier probablemente tenía la vida resuelta. Cada frase aterrizaba como un corte pequeño y silencioso. Me dije a mí misma que no escuchara, que este no era el momento, pero el duelo te hace sensible de maneras que no esperas. Cada palabra se sentía más fuerte, cada mirada más pesada. Y en un momento crucé la mirada con mi padre desde el otro lado de la sala y por un segundo pensé que podría acercarse, decir algo, cualquier cosa, pero en su lugar me dio un breve asentimiento y volvió a una conversación sobre logística diciendo: el abogado nos contactará la próxima semana, nos encargaremos de los detalles. Ese nosotros sonó como si yo no estuviera parada allí mismo. Después del servicio la gente comenzó a irse rápidamente, no hubo abrazos prolongados ni recuerdos compartidos con calidez, solo despedidas educadas y planes formándose para lo que venía después. El dinero tiene una forma de hacer eso. Empuja a la gente hacia adelante sin dejarles quedarse mucho tiempo en el pasado, y en el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra, sentí que algo dentro de mí se rompía. Este era el fin de la única relación en mi vida que nunca se había sentido condicional. Quería gritar, quería exigir que alguien notara lo injusto que se sentía esto, pero en lugar de eso me quedé allí en silencio porque el silencio era en lo que siempre había sido buena. Más tarde esa noche fui la única que regresó a la vieja casa de mi abuelo, no mis padres, no Javier, yo. El lugar olía ligeramente a polvo y libros viejos. Me moví lentamente de habitación en habitación tocando objetos familiares como si pudieran desaparecer si no lo hiciera, su reloj en la cómoda, la silla junto a la ventana donde solía sentarse por las tardes, el escritorio donde guardaba sus notas escritas a mano con números garabateados en líneas apretadas y deliberadas. Me senté en esa silla y finalmente me permití llorar, no ruidosamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para dejar que el dolor respirara. Unos días después llegó un sobre por correo, papel grueso, letras formales, lectura del último testamento de don Guillermo Castillo. La dirección era un bufete de abogados en el centro, la fecha estaba rodeada cuidadosamente con tinta azul. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, no esperaba mucho, me había entrenado para no hacerlo, pero aún así un pensamiento pequeño y peligroso se coló antes de que pudiera detenerlo. Tal vez se acordó, doblé la carta con cuidado y la dejé, sin saber qué. Para cuando entrara en esa oficina todo lo que creía sobre mi lugar en esa familia estaba a punto de ser probado públicamente. El bufete de abogados era más frío de lo que esperaba, no en temperatura sino en sensación: madera pulida, vidrio esmerilado, sillas de cuero dispuestas con perfecta simetría como si la habitación misma nos recordara quién pertenecía y quién no. Llegué unos minutos antes y tomé el asiento más alejado de la cabecera de la mesa haciéndome pequeña instintivamente. Uno por uno mi familia fue entrando, mi padre Ricardo caminó directo al frente y se sentó como si el asiento lo hubiera estado esperando. Mi madre lo siguió con los labios apretados en una línea fina, y Javier entró el último, relajado, confiado, ya sonriendo como si supiera cómo terminaría esto. Nadie me saludó, nadie preguntó cómo lo estaba llevando. El abogado, Daniel Ruiz, se aclaró la garganta y abrió la carpeta frente a él diciendo con calma: estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de Guillermo Castillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El primer nombre fue el de mi padre. Ricardo Castillo, leyó Daniel, una herencia total de 5 millones de euros. Mi padre se recostó en su silla con la satisfacción parpadeando en su rostro antes de enmascararla con un asentimiento solemne. Mi madre recibió 3 millones, soltó un suspiro que había estado conteniendo y alcanzó la mano de mi padre. Luego Javier, 2 millones, él ni siquiera trató de ocultar su sonrisa, miró en mi dirección, levantó las cejas y articuló: te lo dije. Yo miré mis manos recordándome: no esperes nada. Ya sabías esto. Daniel hizo una pausa pasando la página y dijo: ¿y Elena Castillo? La habitación se quedó en silencio. Para Elena Castillo, la suma de 50 euros. Por un momento pensé que había escuchado mal: 50, no 50.000, no un gesto simbólico emparejado con algún objeto sentimental, solo 50. Una risa rompió el silencio, la de Javier. Vaya, dijo sacudiendo la cabeza, eso es poético. Alguien más se rió entre dientes. No levanté la vista para ver quién. Mi padre sonrió, no cruelmente, no abiertamente, sino con la tranquila satisfacción de alguien cuya creencia arraigada acababa de ser confirmada.
Esto prueba algo, dijo ligeramente. Papá sabía quién era práctico y quién no. Mi madre evitó mis ojos por completo. Sentí el calor subir a mi cara y luego drenarse dejando algo frío y hueco detrás. Esperé a que el abogado dijera más, alguna explicación, alguna carta, algún mensaje final, pero Daniel simplemente deslizó 2 billetes por la mesa hacia mí diciendo con tono neutral y profesional, por favor firme aquí. Recogí el dinero. Se sentía más pesado de lo que debería. La habitación zumbaba suavemente a mi alrededor con susurros, sillas moviéndose, el alivio silencioso de personas que habían obtenido exactamente lo que vinieron a buscar. Nadie me habló. Nadie preguntó si estaba bien. No lloré, no discutí, no me defendí, solo miré los billetes en mis manos porque mi abuelo nunca había sido descuidado, y cuando incliné el dinero ligeramente bajo la luz del techo, lo vi, una marca diminuta tan débil que podría haber sido un error, excepto que yo sabía que no lo era. Doblé los billetes con cuidado, los deslicé en mi bolso y me levanté diciendo en voz baja, creo que hemos terminado aquí. Nadie me detuvo. Y mientras salía de la oficina escuché a Javier reírse de nuevo detrás de mí, pero por primera vez algo dentro de mí no se estaba rompiendo, estaba despertando. No fui a casa de inmediato, me senté en mi coche en el aparcamiento debajo del bufete, motor apagado, manos todavía envueltas fuertemente alrededor de mi bolso. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el parabrisas, pálida, tensa, pero extrañamente concentrada. 50 euros, saqué los billetes de nuevo alisándolos cuidadosamente en mi regazo. La mayoría de la gente los habría metido en una billetera y olvidado, o los habría roto con rabia o se habría reído fingiendo que no dolía. Pero mi abuelo me había enseñado a mirar más de cerca los detalles. Solía decir tocando el costado de su libreta, ahí es donde se esconde la verdad. Era inquietante. Incliné los billetes bajo la tenue luz del garaje y ahí estaba de nuevo, una línea diminuta, casi como un rasguño cerca del número de serie, no aleatoria, no accidental, una marca en el primer billete, otra en el segundo. Mi pulso se aceleró, revisé los números. En un billete 3 dígitos estaban levemente subrayados, en el otro 2 más posicionados tan precisamente que tenían que significar algo. Esto no era una mancha, no era desgaste, alguien había hecho esto a propósito. Él hizo esto, pensé de repente. La idea me envió un escalofrío. Mi abuelo siempre había sido meticuloso, odiaba dejar cosas sin terminar, odiaba los cabos sueltos. Si quería dejarme sin nada no se habría molestado con 50 euros en absoluto, a menos que el dinero no fuera la herencia, a menos que fuera la llave. Conduje por la ciudad sin pensar realmente en ello, con las manos apretadas en el volante. La dirección vino a mí instintivamente, sacada de la memoria como un archivo largamente enterrado, el viejo banco, el que mi abuelo había usado durante décadas, en el que confiaba cuando no confiaba en nadie más. El vestíbulo estaba tranquilo cuando entré, suelos de mármol, iluminación suave, olor a papel y cera. Se sentía como entrar en un mundo diferente donde las voces se mantenían bajas y los secretos enterrados. Me acerqué al mostrador con el corazón latiendo fuerte y dije tratando de mantener la voz firme, necesito hablar con el director de la sucursal. Es sobre mi abuelo, Guillermo Castillo. La expresión de la recepcionista cambió instantáneamente y dijo, un momento por favor. Unos minutos más tarde me llevaron a una oficina privada. El hombre detrás del escritorio se levantó cuando entré, cabello gris, ojos agudos, postura tranquila y profesional. Soy el señor Torres, dijo. ¿Cómo puedo ayudarla, señorita Castillo? No perdí tiempo, coloqué los 2 billetes en su escritorio y los deslicé hacia él diciendo, estos me fueron dejados en el testamento de mi abuelo y creo que él los marcó. El señor Torres frunció el ceño ligeramente, luego tomó el dinero. Al principio parecía aburrido, educado, indulgente, luego sus ojos se entrecerraron, se inclinó más cerca, giró los billetes, verificó los números de serie y luego dejó de moverse. El color se drenó de su rostro tan rápidamente que me asustó. ¿De dónde sacó esto?, preguntó con voz repentinamente cuidadosa. Ya lo sabe, respondí, de Guillermo Castillo. No contestó de inmediato, en cambio se levantó, caminó hacia la puerta y la cerró con llave silenciosamente, luego regresó a su silla y me miró con algo que no había esperado. Respeto, estas marcas, dijo lentamente, no son una coincidencia. Contuve el aliento, son una secuencia de verificación, continuó. Y si estoy en lo cierto, usted es la única persona que podría haberlos traído aquí. Me sentí mareada y susurré, ¿qué significa eso, el señor Torres? Cruzó las manos sobre el escritorio y dijo, significa que su abuelo dejó algo fuera del testamento, algo que nadie más debía tocar. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña. ¿Y el dinero?, pregunté. Él miró los billetes una vez más y dijo en voz baja, el dinero fue solo la invitación. La voz de mi abuelo resonó en mi mente, si quieres esconder la verdad,
ponla donde nadie se moleste en mirar, y por primera vez desde la lectura del testamento entendí. La verdadera herencia no había sido anunciada en esa fría oficina, había sido colocada directamente en mis manos. El señor Torres no me apresuró, se recostó en su silla estudiando mi cara como hace alguien cuando decide cuánta verdad puede manejar otra persona a la vez. Antes de ir más lejos, dijo con cuidado, necesito confirmar su identidad. Asentí con las manos temblando ligeramente mientras le entregaba mi DNI, lo examinó, escribió algo en su ordenador y luego hizo una pausa cuando la pantalla respondió, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, es exactamente como él dijo. Murmuró, ¿como dijo quién? Pregunté su abuelo, mi corazón comenzó a correr, el señor Torres se levantó y caminó hacia un gran armario de acero empotrado en la pared detrás de él, lo abrió con una llave y luego otro código, moviéndose con la facilidad práctica de alguien que había hecho esto antes pero no a menudo. Hay una caja de depósito privada aquí, explicó, registrada únicamente a nombre de Guillermo Castillo, existe fuera del testamento, fuera de la sucesión, completamente separada. Mi garganta se secó porque no se le dijo a nadie más. Él me miró entonces con la mirada firme y dijo porque su abuelo nos instruyó que no se lo dijéramos a nadie a menos que vinieran con la prueba. Colocó los 2 billetes junto a un documento en su escritorio, estas marcas son parte de un sistema de verificación que él mismo diseñó. Creía que los números dicen la verdad si sabes cómo leerlos, eso sonaba exactamente a él. Seguí al señor Torres por un pasillo silencioso, el aire se enfriaba con cada paso. Nos detuvimos frente a una puerta pesada y él introdujo un código que no reconocí, la puerta se abrió con un suave clic, dentro había una pequeña habitación forrada con cajas de seguridad. Abrió una y la deslizó hacia afuera, no estaba preparada para lo que vi, lingotes de oro cuidadosamente dispuestos reflejaban la luz, carpetas etiquetadas con nombres de empresas que reconocí al instante, documentos de inversión, bonos. Cuentas, sentí que mis rodillas se debilitaban, esto, susurré, estos son aproximadamente 32 millones de euros, terminó el señor Torres con calma, siendo conservadores, me tapé la boca con las lágrimas nublando mi visión, pero no fue el dinero lo que hizo que me doliera el pecho, fue el sobre que descansaba encima de todo lo demás, sencillo, de color crema, con mi nombre escrito en la letra familiar de mi abuelo, Elena. Mis manos temblaban mientras lo recogía. Dejó eso específicamente para usted, dijo el señor Torres suavemente, se nos instruyó no abrirlo nunca, asentí apenas capaz de respirar. Regresamos a la oficina y una vez sentada finalmente abrí el sobre, el papel dentro estaba doblado cuidadosamente como si se hubiera tomado su tiempo, como si supiera que yo lo haría, mi querida Elena. Si estás leyendo esto significa que viste lo que otros no vieron, eso ya me dice que tenía razón. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Te di 50 euros no porque eso sea lo que merecías, sino porque necesitaba que vieras la verdad con tus propios ojos. El dinero no cambia a las personas, solo elimina las excusas. Podía escuchar su voz en mi cabeza tranquila y segura, quería que observaras quién sonreía, quién se reía, quién se quedaba callado cuando eras menospreciada. Esas reacciones importan más que cualquier discurso en un funeral. Mi pecho se apretó dolorosamente, fuiste la única que se quedó cuando no había nada que ganar, no pediste, no presionaste, no actuaste, por eso confío en ti. Presioné la carta contra mi pecho con los hombros temblando, él lo había visto todo, el dinero en esa caja no es una recompensa, es una responsabilidad, protégete con él, construye una vida que no requiera que ruegues por respeto, y cuando vengan, y vendrán, recuerda esto, el amor que depende del dinero nunca fue amor para empezar. Me sequé los ojos y leí la línea final, no te hagas pequeña de nuevo, abuelo. El silencio que siguió se sintió sagrado. El señor Torres se aclaró la garganta suavemente y dijo, su abuelo también dejó instrucciones legales, si decide proceder podemos establecer un fideicomiso inmediatamente anónimo, protegido, nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Respiré hondo. Fuera de esa oficina mi familia probablemente estaba celebrando, contando y planeando, pensaban que la historia ya había terminado, pero mientras doblaba la carta con cuidado y la volvía a poner en el sobre me di cuenta de algo, este no era el final. Era el momento en que todo comenzaba realmente y la próxima vez que mi familia me mirara no estarían viendo a la callada nunca más. No me dieron mucho tiempo, 3 días, eso fue todo lo que tardó en filtrarse la verdad, todavía estaba procesando todo, todavía repitiendo la carta de mi abuelo en mi cabeza cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar, llamadas que ignoré, mensajes que no abrí, correos de voz perdidos acumulándose como señales de advertencia. Sabía quiénes eran, simplemente no esperaba que aparecieran en persona. Era temprano en la noche cuando llamaron a la puerta, no educadamente, no con vacilación, sino
Agudo e impaciente como si la puerta les debiera algo, miré por la mirilla, mi padre, mi madre y Javier, todos parados allí con expresiones ensayadas, preocupación mezclada con expectativa, tomé una respiración lenta y abrí la puerta. Elena, dijo mi madre inmediatamente dando un paso adelante, tenemos que hablar. Entraron sin esperar invitación. Mi padre miró alrededor de mi apartamento, sus ojos escaneando los muebles, los estantes. El espacio tranquilo como si estuviera buscando pruebas. Has mantenido este lugar muy modesto, dijo. Interesante, dije yo. Nada. Javier se apoyó contra la encimera con los brazos cruzados sonriendo con suficiencia. Supongo que el abuelo no pensó que necesitaras mejoras. Finalmente hablé, porque estáis aquí. Mi padre no dudó. Sabemos lo de la cuenta, dijo rotundamente. La que no mencionaste. El aire se tensó. No sé de qué estás hablando, respondí con calma. Él se burló. No nos insultes, alguien en el banco habló, sabemos que son más de 30 millones, mi madre me agarró del brazo, yo retrocedí, cariño, dijo suavemente, esto no tiene que ser feo, somos familia. Javier se rió, sí, familia. Esa cosa de la que te olvidaste en el segundo en que te hiciste rica, algo se rompió, no ruidosamente sino limpiamente, te reíste de mí, dije, en la lectura del testamento, ¿recuerdas ese silencio? Continué con voz firme pero afilada. Cuando me entregaron 50 euros, ¿alguno de vosotros me defendió? Alguien dijo que era injusto, mi padre frunció el ceño, ese no es el punto, lo es, dije, es exactamente el punto. Javier puso los ojos en blanco, bien, ¿y qué? El abuelo tenía sus razones, siempre te favoreció de todos modos. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, sabes que tu hermano tiene planes, inversiones, este dinero podría ayudarnos a todos, ahí está, dije en voz baja. El tono de mi padre se endureció, no estamos preguntando, te estamos diciendo que hagas lo correcto, repártelo, mantén la paz. Sentí mis manos temblar pero no dejé que se notara. Lo correcto, repetí, ¿según quién? Según la sangre, espetó. Él metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, según la ley, dije colocándola sobre la mesa. Se quedaron helados. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. Las instrucciones legales de mi abuelo, respondí, las que no conocíais. Abrí la carpeta y deslicé los documentos hacia ellos. Esta cuenta se mantiene en fideicomiso, continué, separada del testamento, totalmente legal, totalmente protegida. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Planeaste esto? No, dije, él lo hizo. Mi madre susurró, Elena, no hagas esto. La miré a los ojos, no estoy haciendo nada, estoy honrando sus deseos. La voz de Javier se volvió aguda. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, respondí, creo que he terminado de ser más pequeña. Mi padre se enderezó. Si no compartes, impugnaremos, asentí una vez, podéis intentarlo, dije, pero hay una cláusula en el testamento, cualquier disputa legal anula vuestra herencia. La habitación se quedó quieta, la sonrisa de Javier desapareció. Eso es un farol, fue leído en voz alta, dije, estabais allí. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre miraba entre nosotros con pánico. No lo harías, susurró, ya lo estoy haciendo, respondí. Se quedaron allí por un largo momento dándose cuenta de que habían calculado mal. Finalmente mi padre se volvió hacia la puerta. ¿Te arrepentirás de esto?, dijo. Tal vez, pero cuando la puerta se cerró detrás de ellos el silencio que siguió no se sintió vacío, se sintió como alivio. Por primera vez en mi vida no me estaba preparando para el impacto, estaba defendiendo mi terreno y sabía sin lugar a dudas que este era el momento para el que mi abuelo me había estado preparando todo el tiempo. El silencio después de que se fueron no terminó esa noche, se extendió. Al principio fue sutil, mi teléfono dejó de sonar, los grupos de chat desaparecieron, las invitaciones que nunca esperé de repente se hicieron notar por su ausencia. Fui eliminada del calendario familiar sin una palabra. Pasaron los cumpleaños, vinieron y se fueron las fiestas, sin mensajes, sin explicaciones, solo tranquilidad. Mentiría si dijera que no dolió. Algunas noches me sentaba sola en mi sofá mirando mi teléfono, preguntándome si había ido demasiado lejos, si había sido demasiado dura, si elegirme a mí misma había significado elegir la soledad, porque nadie habla realmente de esa parte. Te dicen que pongas límites, te dicen que protejas tu paz, no te dicen lo vacío que puede sentirse al principio. Mis padres no llamaron, Javier me bloqueó en las redes sociales, me enteré por accidente cuando intenté revisar su perfil y simplemente ya no estaba allí. Miré la pantalla en blanco más tiempo del que debería, así que esto era todo. Finalmente había dicho que no y este era el precio. Me concentré en el trabajo, en la rutina, en mantener mi vida intencionalmente pequeña y tranquila tal como mi abuelo había vivido a pesar de todo lo que poseía. No compré una casa más grande, no cambié mi estilo de vida, no publiqué nada en internet. El dinero se quedó exactamente donde estaba, protegido, intacto, invisible.
porque la verdad era que el dinero nunca había sido lo que yo quería, lo que quería era seguridad. Semanas después estaba en el pasillo de un juzgado firmando documentos para finalizar el fideicomiso. La abogada explicó todo cuidadosamente enfatizando palabras como protección, consentimiento, control. Esto asegura que nadie pueda presionarla. Dijo suavemente: ni ahora ni después. Asentí. La presión había definido toda mi crianza. Esta era la primera vez que me sentía libre de ella. La vida avanzó en formas pequeñas y tranquilas. Conocí a Lucía un año después. Nació un martes lluvioso por la mañana, pequeña, con la cara roja y perfecta. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, algo dentro de mí se reorganizó por completo. La miré y le hice una promesa que no dije en voz alta: nunca tendrás que ganarte el amor haciéndote pequeña. Mis padres no vinieron al hospital, no enviaron flores, no preguntaron, y sorprendentemente eso ya no me destrozó, porque mientras veía a Lucía dormir contra mi pecho con sus pequeños dedos curvados alrededor de los míos, entendí algo que mi abuelo había sabido todo el tiempo: la familia no se define por quien aparece cuando hay dinero sobre la mesa, se define por quien se queda cuando no hay nada que ganar. Aún así, a veces tarde en la noche, cuando el mundo estaba tranquilo, me preguntaba si esta distancia era permanente, si la puerta que había cerrado volvería a abrirse alguna vez. No perseguí la respuesta. Había aprendido que la paz no viene de arreglar a personas que no quieren cambiar, viene de elegir un futuro diferente, y yo finalmente estaba lista para construir uno, incluso si tenía que hacerlo sin ellos. La vida no cambió de la noche a la mañana, no hubo una escena de victoria dramática, ni una gira de disculpas, ni una repentina comprensión por parte de mi familia. Lo que cambió fue más silencioso que eso, más seguro. Me moví lentamente e intencionalmente. Trabajé con abogados y asesores que respondían ante mí y solo ante mí. El fideicomiso que mi abuelo había preparado se convirtió en un muro que no tenía que explicar, justificar o defender. Por primera vez nadie podía arrinconarme con la culpa, nadie podía amenazarme con la familia, nadie podía hacerme más pequeña para su comodidad, y no me sentía poderosa, me sentía protegida. A medida que Lucía crecía, construí una vida de la manera que mi abuelo me había enseñado: simple en la superficie, fuerte en el núcleo. Invertí con cuidado, reservé un futuro para su educación. Doné discretamente a causas que apoyaban a mujeres que necesitaban protección legal, mujeres a las que se les decía: así es la familia, porque yo sabía lo peligrosa que podía ser esa frase. A veces la gente pregunta si me arrepiento de no compartir, si me arrepiento de alejarme, si me arrepiento de ser etiquetada como fría o egoísta, y no lo hago, porque el arrepentimiento viene de actuar contra tu propia verdad, y por una vez, no lo había hecho. Mi abuelo no me dejó 50 euros, ni siquiera me dejó millones, me dejó claridad, me mostró quién se reiría cuando fuera humillada, quién se quedaría callado, quién solo me buscaría cuando necesitara algo, y lo más importante, me mostró quién era yo cuando finalmente dejé de pedir permiso para existir. Lo último que me dio no fue dinero, fue el coraje para decir no, la fuerza para estar sola y la libertad de construir una familia que nunca confundiera el amor con el control. Cuando miro a Lucía ahora, riendo sin miedo, creciendo sin condiciones, entiendo la verdadera herencia: no riqueza, no venganza, no validación, sino paz, y eso valía más que cada euro que él dejó atrás.